Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un espacio más de quienes somos la oposición. No les digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque quién sabe a qué hora están viendo ustedes este programa. Pero Jaime Guerrero y yo, Jaime, ¿cómo estás? Me da Muy gusto bien, Tere, ya listo. saludarte, pero estamos muy contentos de tener hoy la oportunidad de platicar con un hombre que yo admiro desde hace muchos años por su capacidad técnica, por su capacidad política, por sus conocimientos. Es un muy destacado economista de nuestro país y además es un hombre que ha probado en la operación, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, pues su capacidad, pues en temas tan complicados como el Tratado de Libre Comercio de aquellos años, y ahora pues ese TEMEC al que vemos ya algunos nubarrones que se están acumulando en nuestro país. ¿Qué diera yo porque estuviera ahí Ildefonso Guajardo y ayudara a resolver los nubarrones que ahí vienen en unos días? Y bueno, pues Ildefonso Guajardo además es pues diputado y es un aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Ya sé que borren lo que acabo de decir porque no se puede decir que son precandidatos ni aspirantes, pero no importa, ustedes me entienden, ¿verdad? Y aceptó estar con nosotros el día de hoy. Jaime Guerrero, pues te cedo la palabra para que le hagas la primera pregunta a Ildefonso y bienvenido, diputado. Gracias. Muchísimas gracias, Tere. Gracias por la invitación y me encanta estar aquí en una semana tan importante. Así Muy es. bien, Ildefonso, pues la primera pregunta es obligada. Oye, tú no te vayas a bajar, no te vayas a bajar, por favor. No, 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 Jaime, estamos justo haciendo el ajuste territorial. La inscripción empezó hoy, ya se registró Santiago y creo que va ahorita Xochitl a registrarse. Tengo información que creo que se registra Enrique mañana. Y lo que estamos viendo con el equipo es seleccionar un día donde seamos notas solos ese día, ¿no? Para no empalmarnos todos. Claro. Claro. Creo que ahorita ya con lo que anunciamos la semana pasada con el Frente, por primera vez en este sexenio le quitamos el foco y la cobertura al presidente. Y creo que la gente empieza a entusiasmarse porque en este país haya una verdadera oposición. Oye, Ildefonso, pues han pasado muchas cosas en los últimos días, desprendimientos de tu partido. También vimos pues a cuatro senadores importantes, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Erubiel Ávila, pues que de pronto dicen, pues siendo Claudia Ruiz Massieu también una aspirante, pues de pronto dicen, no estamos de acuerdo con las reglas, no estamos de acuerdo con el método y no estamos de acuerdo en general con la dirección del partido. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué tanto daño le puede hacer esto a la alianza y al proceso en general? Mira, Tere, tú que has estado dándole un seguimiento puntual a todo este tema de la oposición, yo creo que la definición se tomó por parte de estos senadores esta semana, pero creo que ya los observadores daban por descontado el tema desde que hubo el cambio en la coordinación del Senado de la República. O sea, no creo que se le escape a la gente que hace análisis político que ya se había marcado la ruta, ¿no? Sobre todo para el senador Osorio y la senadora Novia Mayorga, claramente definidos. Mi sensación es que lo que pasó en Estado de México también influye un poco en la decisión que toma Rubiel, porque no es lo mismo tener un gobernador de tu partido que de repente llegue un gobernador de la oposición, y eso pues de alguna manera genera presiones, ¿no? Y mi amiga Claudia Ruiz Massieu tomó una decisión obviamente equilibrada en términos de su postura. Creo que hoy lo que sí no podemos aceptar es que digan que este proceso no es consistente con lo que todos pedimos. Todos pedimos un proceso abierto, un proceso incluyente, un proceso que no pasara por primarias de partidos, sino que una primaria en combinación con la sociedad civil,
Y esto se está demostrando y esto abre la puerta por primera vez en la historia a la participación ciudadana. Yo te diría, por ejemplo, que esta es una prueba de ácido, porque en mi estado, por ejemplo, mucha gente se quedó con las ganas de que yo jugara con la gobernatura y no hubo posibilidades de hacer la alianza y de que hubiera participación ciudadana. Ahora la habrá, y si realmente la gente quiere buenos políticos con récords de honorabilidad y con capacidad para poder liderar este país, pues este es el gran momento que lo refleja. Ahora, como te decía, lo que se anunció esta semana ya estaba descontado de alguna manera. Ya estaba descontado porque evidentemente la ruta estaba en conflicto y bueno, pues por ahí cada quien toma sus decisiones. Ahora, yo espero que gentes del activismo como Claudia Ruiz Massieu se mantengan en la oposición de cualquier manera y se mantengan sobre todo con una convicción de que tenemos que cambiarle el rumbo a este país. Y en ese sentido, yo esperaría que donde quiera que ella establezca su esfuerzo, sea un esfuerzo por el bien del futuro de México. Muy bien. Mira, hablábamos antes de entrar al aire de un tema que yo quisiera retomar. La respuesta del presidente a este despertar. Yo sí noto que a partir de que se empezaron a hablar de las reglas, que se empezaron a hablar de cosas, de repente el presidente lo vimos entrar en un proceso como de descomposición política, en parte por lo que tú decías antes de entrar al programa. Le empieza a perder o ha perdido la iniciativa política que le dan las mañaneras. Ahora las mañaneras son reactivas. ¿Cómo ves la reacción del presidente y hasta dónde puede llegar el presidente? Eso lo hemos platicado mucho Tere y yo. ¿De qué es capaz el presidente ante un fenómeno como el que está protagonizando la oposición? ¿Tú cómo lo ves, Ildefonso? Bueno, en primer lugar, yo te diría que es muy lamentable que el presidente rompa el equilibrio básico. El país se le está diluyendo entre las manos. La violencia estas semanas ha sido terrible. Hay problemas serios en diferentes frentes, desde detalles tan que podrían parecer menores, por ejemplo, ya estamos viendo las consecuencias de que le hayan quitado el apoyo a agencias gubernamentales fundamentales. Te doy un ejemplo que parecería menor, pero no lo es. Al debilitar a Senacica, se quebró la fortaleza de la sanidad vegetal y animal. Y ahora resulta que los exportadores de ganado de Nuevo León no van a poder exportar ganado porque no pueden garantizar la trazabilidad debido a que no hay inspectores de Senacica que lo hayan salvaguardado. Lo mismo está pasando en otras áreas de exposición desde el punto de vista del cuidado sanitario. Uno de los principales productos de exportación son productos comestibles, productos frescos. Si eso no lo cuidamos, el país se va a seguir deteriorando. Entonces, ya empezamos a ver consecuencias muy negativas de la falta de acción y de responsabilidad del gobierno. Obviamente hay temas mucho más cruciales, el aumento de la pobreza, los 45 millones de recetas incumplidas en el IMSS. Y es bien interesante ver cómo se está equivocando el presidente, porque hay que leer la última encuesta grande que está disponible. Ustedes saben quién la hace, GEA. Y está muy interesante cuando tú ves que el presidente mantiene la popularidad del 60, pero cuando tú les preguntas a la gente por qué, te dice porque tiene buenas intenciones. O sea, él en lo personal le agradecen muchos de que haya puesto en el discurso a los más vulnerables en México y que le haya dignificado en ese sentido, en el discurso, la pobreza. Pero cuando le preguntas a la gente sus problemas, evidentemente la gente le está diciendo que el gobierno ha empeorado su situación en seguridad, en atención de salud, en movilidad. Hay un grave problema de movilidad, en calidad de vida. Entonces, lo que estás observando es que la gente reprueba los resultados del gobierno, pero todavía guarda un lugarcito de cariño por alguien quien los visibilizó. Pero eso a la hora del voto no necesariamente se puede ser capaz de transferir eso. A lo que estamos llegando es que lo que está preocupando al presidente es que este resurgimiento de entusiasmo de la sociedad civil y de la participación de los mexicanos es lo que toma para poderle ganar a su voto
a su voto, digamos, duro, que es un voto duro que ya se ha demostrado, pues que no pasa de un 25%. En el Estado de México ganaron con el 26% del padrón electoral. Y entonces, ¿qué es lo que nos impidió ganar en el Estado de México? Que la gente no salió a votar, pero no salió a votar en todos los niveles. O sea, prácticamente fue un ausentismo en las urnas. ¿Y por qué no pudimos sacarlos a votar? Porque de alguna manera la gente no está entusiasmada de validar este gobierno porque no hay resultados, pero por otra parte, tampoco estaban motivados de salir a votar porque creían que votaban por una fórmula que en el pasado tampoco les dio resultados a los que nos estamos dirigiendo. Entonces, el reto de la alianza es poner en la mesa que PRI más PAN más PRD no es igual al frente. Es PRI más PAN más PRD como vehículos habilitados para la sociedad civil para lograr poner enfrente un programa de coalición que te diga en dónde se lee su futuro cada mexicano. O sea, ¿cómo resuelves lo que yo enfrento hoy? Ese programa de gobierno va a ser fundamental. Y yo he estado insistiendo en que necesitamos como coordinador de ese programa de gobierno a una figura de muchísimo respeto y de muchísima capacidad de diseñar las políticas públicas adecuadas. Bueno, es una vergüenza. A mí me da casi risa, es trágico, pero mueve a risa que el presidente diga que la culpa de todo tiene el gobierno de Peña o de Calderón. Bueno, sobre todo el de Calderón. García Luna, pues digo, y Calderón son los padres de cualquier tragedia que suceda hoy en México. 5 años no han sido suficientes pues para que el presidente pueda resolver nada. Eh, Eso hace inexplicable que todavía tenga esos niveles de popularidad. Pero, a ver, Ildefonso, de ahí quiero preguntarte a ti en lo personal, como uno de los contendientes, ¿no te parece que realmente la metodología que se implementó por parte de los partidos de la alianza es muy compleja? Formar parte de un padrón, conseguir 150,000 firmas, esto pues para algún candidato que no tenga decididamente el apoyo de un partido político puede ser un obstáculo muy difícil de superar. Esto no, digamos que le quita un poco de encanto a esta contienda en donde no debería de haber pues tanto recoveco y tanta burocracia para poder ser candidato. Yo ¿Cómo te lo ves? diría, yo te diría, Tere, que si tú dejas el tema demasiado laxo y abierto, se te va a registrar cualquier agente. De hecho, vimos, por ejemplo, que de repente de la noche a la mañana hubo alguno que otro personaje que se apareció y que no estaba contemplado en el diseño. Eh, Te diría, no es fácil juntar 150,000 firmas, pero si realmente existe este entusiasmo ciudadano, este, el respaldo se puede dar, porque no hay nada que te inhabilite para poderte registrar y otorgar tu apoyo a uno de los que creas que mejor representa tu interés, tu objetivo y tu futuro. En este caso, sí, no es fácil juntar 150,000 firmas, pero uno tiene que demostrar su capacidad de organización y de operación, porque de alguna manera también refleja a lo que te vas a enfrentar. En Entonces, yo siento, estados, Ildefonso, 17 estados y 150,000 firmas. Híjole, pero, para pero, pero ahí te va, Tere. Haz de cuenta que yo te diría 20,000 firmas, y hay un tope máximo de 20,000. 20,000 firmas en Nuevo León, yo no tengo ningún problema para sacarlas. Mis amigos de Coahuila, yo creo que puedo, porque he hecho mucho trabajo en el proyecto de Coahuila, 20,000 firmas en Coahuila. Estado de México y Distrito Federal tienen el tamaño y tenemos las redes suficientes. Yo te diría que podrías tener 4 o 5 estados donde 20,000 firmas pudieras aspirar a tenerlas. Te quedarían 50 entre un mínimo de 2 estados. Quiere decir que tienes que generar un promedio de 4,000 firmas por estado. Algunos con mayor punch, otros con menor punch. El mínimo que puede registrar creo que fue 1,000 firmas. Y entonces, pues ahí tienes que demostrar tu capacidad de organización.
Yo sé que hay estados, por ejemplo, donde yo no tengo un posicionamiento, por ejemplo, Chiapas, no es un estado donde yo tenga estructura de, digamos, simpatizantes, seguidores, muchos, pero tendría que hacer una estrategia que me ayude a esto. De otra manera, sí está. Yo fui, por ejemplo, cuando sacó Marco lo del millón de firmas, yo dije, eso es una locura, porque ese millón de firmas pues, te da el derecho de ser candidato independiente, entonces, ¿para qué quieres el famoso frente? Y puedes incentivos perversos para crear tus propios disgustados que se pueden ir por su cuenta, ¿no? Entonces, este mínimo, pues sí, efectivamente, los partidos son una base importante para que este esfuerzo, con tu propio esfuerzo, pueda ser complementado. Vamos a ver, pues afortunadamente ya vemos que se registró Xochitl, ya se registró Santiago, seguramente en el PRI van a ver registrándose mañana a Enrique, en algún momento de la semana Beatriz, y yo estoy con mi equipo definiendo qué día nos vamos a registrar para poder no duplicarnos desde el punto de vista comunicacional. Pero por otra parte, también yo te digo, si después de lo que yo he hecho en mi carrera pública, de lo que he hecho por este país, en un contexto de 24 días, 25 días, no soy capaz de movilizar un apoyo, pues yo mismo me tengo que dar cuenta que no tengo necesariamente la base para poder ser competitivo. Entonces, es también una prueba a mí mismo, esa movilización, esa necesidad de ir, de todo el mundo que te dice en las conferencias, eres muy bueno, qué bueno, te voy a apoyar. Bueno, pues ahora es momento de hacerlo realidad. Y recordemos, al final del día, tenemos la obligación de presentarnos como un equipo que aspira a ser un gobierno de coalición. Y una de mis teorías es, no podemos volvernos a equivocar con que este ejercicio solo sea para que nos designen al gallo o a la gallina que sea la líder en el proceso de encabezar este esfuerzo, porque no queremos repetir ese modelo. La misma propuesta de coalición es fortalecer el Estado mexicano y volviendo a una fuerte estructura de equilibrio de poderes y reducir ese presidencialismo que nos ha traído hasta donde estamos. Una pregunta sobre esto. A ver, ¿cómo ves el fenómeno Xochitl? El presidente parece interesado en inflarla a ella en especial. Digo, ha desacreditado a todos ustedes, eso hay que decirlo, o sea, les ha dicho de cosas, yo creo que no hay ninguno de los, No de a los todos, no a aspirantes, todos, no a todos, ¿no no a a todos. todos? Ah, Le ha no, sí, pegado a tienes Enrique, razón. le ha pegado a mí, le ha pegado a Xochitl. Muy al principio le pegaron a Enrique, cuando Enrique andaba muy bravo criticando la política económica, al principio. Pues nada más, o sea, no veo, bueno, obviamente a nuestro amigo Silvano también. Sí, sí, pero tienes razón, no le ha pegado a todos. Pero, ¿cómo ves a este presidente que presume de que hay una reunión, una especie de secta arriba que se reúne y decide quién es? Y entonces señala que va a ser Xochitl, etcétera. Y esto pues hace crecer a Xochitl automáticamente, o sea, porque no hay nada mejor que te suba al subir. Digo, ¿cómo ves este fenómeno del presidente haciéndole propaganda a la oposición? Pues mira, yo creo que sí se les movió el tapete. No esperaban que se llegara a esta construcción del Frente Amplio por México. Y yo sí creo que en un escenario donde el presidente pues está buscando postular a Sheinbaum, la figura de Xochitl representa un contraste muy interesante, en este caso mujer contra mujer, ¿no? Pero yo te diría que para mi gusto se está equivocando. Y esta elucubración o sea, el día del evento yo estaba ahí muy cerca del lado donde estaba Claudio, le di un abrazo y con eso tuve para que el presidente sacara el abrazo que le di a Claudio para decir que complicidades de décadas. Entonces es totalmente ilógico, ¿no? Es totalmente ilógico desacreditarnos simplemente por el hecho que hemos sido actores y funcionarios con responsabilidad a favor de este país. Y en este caso, pues también sus balas se le han revertido. O sea, cuando dice, cuando se le va encima a Xochitl, pues el video con el que le contesta a Xochitl, pues es muy contundente, ¿no? O sea, usted solo respeta
aquellas mujeres que usted impone, ¿no? Esa es una frase totalmente mortal, ¿no? Pero te diría que para mi gusto se está equivocando. Y no solo se está equivocando, está dedicando un tiempo fundamental donde debería estar liderando la solución de los problemas de los mexicanos para ser el coordinador de la campaña política de Morena y tomar la batuta y hostigar a la oposición. O sea, realmente es triste que por primera vez en el escenario de México un presidente se convierta en el líder político de un partido y utilice el podio de la presidencia para estar hostigando, lastimando y golpeando a su oposición. Tú Oye, hacías, perdón, había una pregunta que había quedado pendiente. Que no nos quede la menor duda, el presidente va a intentar todo, va a utilizar todos los instrumentos a su alcance y tenemos que estar preparados para una de las peores elecciones en la historia reciente de México. No nos podemos engañar y la única manera que se puede contrastar y que se puede realmente nos podemos imponer ante todas las violaciones que ya iniciaron es que la población salga de manera muy contundente y que no haya margen de duda de que el pueblo quiere un cambio de rumbo para el país. Ildefonso, yo veo a pues personalidades como la tuya, como José Ángel Gurría, un señor que yo respeto también y admiro, con una pues presencia internacional en foros mundiales, en fin. Y lo que digo es, qué difícil eh, pues realmente llegar a a ese grupo tan grande, desgraciadamente en México, que está muy lejos de los temas, pues como los que ustedes manejan. O sea, esto que decía yo al presentarte, el lunes llegan la representante de Estados Unidos, la señora Tai, llega una representante de Canadá también, pues para platicar con la señora Raquel Buenrostro y ver qué está pasando con el TEMEC, porque ahí están las cosas atoradas. Biden no se quiere mover por razones electorales y yo creo que ni siquiera está enterado de eso, no le importa. Como no le importa nada más que hacer su fiesta en el Zócalo, ¿verdad? Para eso sí está puestísimo, pero no le da la cabeza para entender qué está en juego, por qué es importante eso. Y cuando veo a José Ángel Gurría, y desde luego, en este caso, en este tema, te veo a ti, digo, ¿cómo le van a hacer ustedes en estas semanas para conseguir el apoyo de esas 150,000 firmas? Pero más allá, ¿cómo le van a hacer para poder ilusionar a un 60% de la población o quizá más que no entiende, que no le importa, no por incapacidad, que no le importan estos temas, que están como el presidente, que quieren ver al grupo firme, que quieren ir al Zócalo, que primero los pobres, aunque les vaya peor que nunca? ¿Cómo le van a hacer? Tere, yo, yo, yo soy mucho más eh, optimista de que aquí el tema no es el esfuerzo de, como tú bien lo dices, no es el esfuerzo de ellos para acercarse, es el esfuerzo de nosotros para podernos Por conectar eso, y poder tener empatía. Pero yo te diría muy sencillo, o sea, cuando yo acabo de hacer una gira hace 3 semanas a Chihuahua y fui a un distrito que se ganó de una manera unidos, PRI, PAN, PRD, y platiqué con mucha gente de la comunidad. Cuando tú tienes la posibilidad de decirles de una manera muy directa sobre el futuro de sus hijos, sobre la calidad de la educación, sobre tu experiencia personal de crecimiento a partir de una familia, pues yo diría de clase media baja, pegándole a clase media baja, y que puedes a través de la educación pública de calidad buscar oportunidades. O sea, eh, cuando platicas con madres de familia que se están enfrentando a ingresos escasos, carestía,
la calidad de la educación en la escuela de sus hijos. Tienes que poner en la mesa tu visión de cómo cambiarles la vida. Tienes que poner en la mesa tu creencia en una educación de calidad, de poder realmente revalorar. Te decía, Tere, que uno tiene que estar consciente que lo que tienes que poner en la mesa para la gente no son los debates conceptuales que deben de estar sin duda para dejar asentado tu visión de cómo equilibrar el Estado mexicano, de cómo fortalecer los poderes independientes, pero a la gente le tienes que poner en la mesa cómo se les puede cambiar la vida, cómo puedes tener un sistema de salud universal responsable en donde puedan tener la confianza de que no se tienen que preocupar y que pueden ser atendidos y pueden ser asesorados en un sistema de salud preventiva decente. ¿Cómo puedes establecer un proyecto nacional para poder impulsar la movilidad en los centros, sobre todo urbanos, donde hoy la gente gasta 4 o 5 horas de su día de manera desperdiciada simplemente en el transporte público ineficiente? ¿Cómo puedes ponerles soluciones al día a día que puedan ver con esperanza el futuro? Entonces, esa es una responsabilidad nuestra. O sea, es muy fácil decir, vivimos en un país donde las carencias lamentablemente obligan a la gente a veces a condicionar sus libertades políticas, pero pues ni modo, esa es la realidad donde tenemos nosotros que convencer en la base sobre lo que estamos proponiendo a futuro. En alguna conversación que tuve en Jalisco, por ejemplo, con el grupo este de Cosío, yo les decía, a ver, mucha gente está consciente de que este es el momento de poder tener un liderazgo, un equipo que ponga las soluciones difíciles que México necesita. Y no necesariamente el país está esperando a una simpática, un simpático, que les ocasione mucha risa, y que no necesariamente sea una solución. O sea, no es el momento de estar moviéndonos con simplezas y con cosas totalmente triviales, sino tenemos que vernos de alguna manera serios y preocupados por el futuro del país. Yo sé que eso a veces no es interpretado, pero no es la primera vez que alguien en un contexto como el de México llegue a la presidencia de la República con un planteamiento serio y no necesariamente populista o de simpatías triviales. Bueno, déjame decirte que algunos temas que de veras están terribles. El tema de seguridad, sin duda, es el tema más grave. Ayer intentaron matar al segundo del estado de Tamaulipas, que yo todavía no me explico qué hacía en territorio narco en la madrugada. Sería interesante que nos dijera qué hacía en ese momento. Ejecutados en Nuevo León, coches bomba, etcétera. Luego, en el terreno de educación, pues la educación ya no tiene pruebas de evaluación, ya no sabemos. Sabemos que la pandemia ocasionó un gran daño, pero no sabemos cuál. En el terreno de la salud, pues espanta la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas y que sacaron a la UNAM y al Politécnico y a la NUYES de este órgano autónomo técnicamente que está en la Constitución sobre salud. Pues vemos esos temas en medio ambiente, que al presidente no le interesa en lo más mínimo el medio ambiente. En macroeconomía no nos ha ido tan mal, pero en los bolsillos de la gente sí. ¿De veras quiere ser presidente? O sea, de veras, yo veo eso y la verdad es que, ¿qué va a pasar, sea quien sea el que gane? Vamos a suponer que tú ganes o que no ganes. ¿Qué van a hacer? Llegar a la presidencia. ¿Qué vamos a decirle a la gente para estas cosas en seguridad, en salud, en educación, en medio ambiente y en microeconomía? Es decir, la economía de la cartera. Pues tú más o menos lo estás diciendo ahorita. A la gente hay que decirle, desde luego, plantearle las cosas arriba, pero también plantearle las cosas de su cartera. Es un reto. Claro. Este país va a quedar en una situación muy grave, sea quien sea el presidente. Precisamente por eso queremos que en este 24 los mexicanos decidan un cambio de rumbo, porque si en este 24 nos están dejando un país con muchas fallas y con gran parte de rezagos,
Imagínate si les permitimos continuar otros 6 años. Por eso es fundamental lo que estamos haciendo en este momento. Pero déjame decirte que sí, hay muchísimos retos que tienes que atacar desde el día uno y no te puedes esperar a llegar, tienes que empezar a planear las soluciones. Y son soluciones que tienen que estar planteadas en ese contexto de un grupo diverso de corrientes ideológicas que se tienen que poner de acuerdo en lo fundamental. Creo que este es un momento que México necesita enfrentar, como lo enfrentó Chile cuando sacó a Pinochet del poder, como lo enfrentó España para poder reconducir el futuro del país. Y sí, hay muchas cosas, pero hay muchas cosas que tienen que pasar por consensos fundamentales. Te diría yo, este país tiene que tener mayor capacidad de luchar contra la inequidad y tenemos que tener confianza de los mexicanos para aumentar el nivel de recaudación. No pedirle que paguen más a los que siempre pagan, exigir que grandes empresas de México paguen la parte que le corresponde y no estar viendo estos eternos litigios entre grandes empresas tratando de evadir su responsabilidad fiscal. Combatir la informalidad a través de un buen diseño de políticas públicas que la incentiven y que pueda aumentar la base recaudatoria. Y con esos recursos tienes que enfrentar los retos que tienes que enfrentar el tema de la seguridad, que es si lo refieres como un pastel, no te lo puedes comer todo, te atragantas, tienes que írtelo diseccionando parte por parte. Y no entiendo cómo, con tecnología, capacidad e integridad, no se puede combatir primero el crimen contra la gente, contra la sociedad, lo que es el chantaje, el cobro de piso que inhibe a los pequeños y medianos negocios, el crimen económico que termina siendo la venta ilegal en los mercados, ya sea del diésel, de la gasolina. Ahí hay capacidad, las bandas son contadas con los dedos de la mano. Tienes que irles quitando y replegando a sus áreas fundamentales. En el tema de educación, bien lo dices, el gobierno no le ha puesto un peso a cubrir el rezago educativo que ocasionó la pandemia, donde hay una terrible déficit de jóvenes capacitados con lectura, habilidades de matemáticas y de comprensión que puedan llegar a los niveles técnicos y profesionales para lo que va a demandar el famoso nearshoring, el regreso de empresas de Asia hacia América del Norte y México. Entonces, sí, va a ser un gran trabajo, pero tenemos que tener la capacidad, el valor y el respaldo de la gente para enfrentarlo. A ver, Ildefonso, me voy a poner en un escenario pesimista para ti. Vamos a Sí. suponer que pues no llegas a la presidencia el 24. ¿Qué va a pasar con todo ese talento de personas como ustedes, como tú, como Beatriz Paredes, como José Ángel, como Enrique de la Madrid, como Santiago Krill? Yo creo que todos tienen muchísimo que aportar. Se va a desperdiciar y nada más va a quedar uno o una. ¿Han pensado ustedes dada la gravedad de la situación que estamos viviendo, no sé, una especie, de veras como si se tratara de un sistema parlamentario, en donde hubiera como mínimos, en donde todos se obligan a respetar esos mínimos y hubiera la participación de todos ustedes en un gabinete o en alguna forma de gobierno? ¿Cómo están imaginando eso? No solo se ha pensado, o sea, ya es parte de los acuerdos conceptuales preliminares. Vamos hacia un proceso donde uno o una será el líder de este equipo y estamos hablando de que se tendrá que posicionar para contrastar contra las corcholatas quienes acompañarán en este reto. O sea, efectivamente, un gobierno de coalición donde tengas un espacio para cada una de las corrientes y donde haya con nombre y apellido quienes pueden ayudarte en el proyecto de nación. Y eso es fundamental porque es la única manera que también garantizas el soporte legislativo en este caso, ya que no somos parlamento, pero está diseñado así, Tere. O sea, de otra manera no tiene sentido el ejercicio. Este es el ejercicio que nos conduce a un gobierno de coalición y es fundamental porque lo que la gente está esperando es que construyamos junto con la gente, con la sociedad civil, un proyecto de país que no tenga absolutamente que ver con la estructura deficiente del Estado mexicano de los últimos 30 años. ¿Por qué con tanto tiempo y con tantos presidentes que llegaron por la vía democrática no transformamos el excesivo poder presidencialista?
que por autorrestricción nunca hubo un abuso excesivo de él, pero que lo dejaron latente para que llegara alguien que a hoy hace un abuso excesivo de él. O sea, ¿por qué no tuvimos el valor de fortalecer el Congreso mexicano? Que una mayoría simple aplaste al 45% de la representación de los mexicanos y le mande un conjunto de leyes sin leerlos y aprobarlos levantando la mano, porque no construimos los equilibrios del Estado mexicano. Entonces, lo que tiene que estar en la mesa es un equipo de una diversidad y de una pluralidad partidista y de la ciudadanía que ponga en la mesa del México al futuro que queremos alcanzar. Y lo que tú dices va a ser parte fundamental de ese proyecto. No puede ser esto una alianza electorera, una alianza que lo único que refleje es el interés de posiciones tradicionales de los políticos o de los partidos políticos. Tiene que haber un proyecto de nación que esté reflejado por esa coalición. De otra manera no tiene sentido lo que estamos haciendo. Bien, esta es ya mi última pregunta, agradeciéndote de antemano, pero déjame decirte que eh, una de las cosas que más hemos hablado, Teresa y yo, es el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso. Y tú dirás, bueno, pues es que no están las Fuerzas Armadas en este proceso, pero son el fantasmón que está detrás. Y la gran pregunta es si las Fuerzas Armadas se van a mantener al margen como se han mantenido en la vida institucional en este país, o van a intentar jugar un papel. Te lo digo porque hay muchas evidencias. Tienes a un secretario que va a un evento, un secretario de defensa que va a un evento partidario, reuniones de secretarios de Estado con, perdón, del secretario de Defensa con políticos, en fin, ¿cómo ves el papel de las Fuerzas Armadas en esta coyuntura? Porque creo que ahí está, y junto con él, pues el crimen organizado. Tenemos evidencias que en 2021 hubo participación del crimen organizado atemorizando a opositores de Morena. ¿En dónde? Pues en Valle de Bravo, en Nayarit, en Jalisco. Bueno, en Sonora mataron a un candidato de la oposición. Entonces, ¿cómo ves el papel de estos dos actores que son fantasmas que están atrás del escenario? Sin duda, el que me preocupa sobremanera es el del crimen organizado participando entre los temas electorales. De hecho, hay una iniciativa de parte de nuestra bancada en el Congreso que fue diseñada y presentada por Rubén Moreira, justamente para atacar esa debilidad que se observó en las elecciones pasadas y poder blindarnos contra la participación del crimen organizado y del narco. Esa sí es una amenaza real, sobre todo en ciertos estados de la República Mexicana. Por otra parte, el ejército, lo que yo te diría es que cuando tú ves la definición estratégica que tomó Morena para brincarse la escala de la experiencia y nombrar un general que no necesariamente estaba en la batería para poder tomar la responsabilidad, sin duda cambió un poco el esquema y se ha dado una participación totalmente no esperada de los militares en muchos terrenos de actividad civil que no necesariamente están beneficiando al ejército porque los exponen a tentaciones que lamentablemente pueden empezar o ya están fracturando la credibilidad en una de las mejores instituciones del país. Pero con todo y eso, yo te diría que mayoritariamente las bases y las influencias del ejército ampliadas, generales en activo y generales en retiro, con influencias dentro de los militares, no necesariamente coinciden con este esquema. Y creo que aún los jugadores actuales que tienen responsabilidades en esta administración, les queda claro que sería un error abismal y catastrófico para el futuro de las instituciones armadas de este país el que lleguen a involucrarse con el tema electoral. Yo esperaría que en ese tema sería, digo, siempre hay que estar prevenidos, esperar lo peor y trabajar para evitarlo, pero yo le daría un peso importante a la protección de la institucionalidad de largo plazo. Y creo que hay contrapesos internos en ese sentido
que pueden ayudar a algunos que se puedan entusiasmar con otros modelos a realmente mantenerse en una ruta de no participación en temas políticos. Ildefonso, yo, además de todas las preguntas que nos quedan por hacerte, no quiero desaprovechar la oportunidad, como decía yo al abrir el programa, de que nos digas cómo ves lo que va a pasar la semana entrante con el TEMEC y la visita de Estados Unidos, de la señora Tai, de Canadá, pues para hablar de los problemas que ahí están. ¿Cómo ves esto? No quiero dejar de preguntarte esto. Mira, yo te diría que traemos un problema muy serio, porque a pesar de que durante muchos años tuvimos una política muy estricta en la relación bilateral con Estados Unidos, de compartimentalizar nuestra agenda, este gobierno ha permitido el intercambio de fichas entre temas comerciales, temas migratorios y temas de crimen organizado. Esto ha generado que los mecanismos de consulta de lo que tenemos acordado, el TEMEC, se estén rezagando. Les ganamos ya un panel automotriz donde Canadá y México contra Estados Unidos que no han empezado a cumplirlo. Tenemos que tomar decisiones o sea, digamos, compensación. Pero no lo hemos ejercido porque tampoco queremos que nos hagan efectivo el de energía. Y el de energía no le apura mucho a Biden porque quiere obtener mayores concesiones en migración y en otros temas. Ujú. Sin embargo, hay un tema que sí nos metimos sin haberlo analizado, que es el tema del maíz, que lamentablemente han hecho más ruido que su impacto, dado que de haber intentado prohibir la importación de maíz genéticamente modificado, fueron reculando hasta decir, no, pues solo el que va directo a consumo humano, y luego ya se quedaron con el tema del maíz blanco. El problema es, en el fondo, que en Estados Unidos, los estados, el Corn Belt o el cinturón del maíz, son estados que son cambiantes entre republicanos y demócratas. Y por el sistema del voto del colegio electoral, es crucial tener ese voto para los demócratas. Entonces ahí sí yo veo una presión muy fuerte para la solución del tema de la controversia del maíz. Y yo creo que el gobierno mexicano va a tener que realmente redefinir su posicionamiento. Pero en general lo que me preocupa, Tere, es que están tanto Canadá incumpliendo con el tema de lácteos, Estados Unidos incumpliendo con el tema de la automotriz y México incumpliendo con el tema energético. Y eso en conjunto manda señales muy malas para el futuro, porque si no respetamos lo que acordamos, mandamos señales muy malas para el futuro de la región desde el punto de vista de inversión, generación de empleos, de buenos empleos y de competitividad global. Entonces, yo sí espero que se den cuenta que tenemos que aterrizar soluciones reales. Y lo más importante, Tere, de los que aspiramos a sentarnos en la silla presidencial, debemos de saber que en el 26 tenemos la primera revisión del acuerdo. Y es bien importante asumir que existe una altísima posibilidad que el que esté sentado en Washington sea un republicano. Así es que el presidente de México en el 26 tiene que tener una estrategia muy clara de cómo llegar a la primera revisión de 6 años y poder diseñar el fortalecimiento de este instrumento hacia el futuro. Hoy por hoy lo que mueve la economía mexicana es el sector externo. Y en ese sentido, simplemente, mi querido Jaime, yo no estaría tan contento con que el presidente, que dice que no es neoliberal, defienda tanto un instrumento neoliberal como el tipo de cambio, que me parece totalmente ridículo, porque un peso a 17.20 está dándole en la torre a nuestras capacidades exportadoras y además que nos está costando un dineral en el costo de la deuda pública por el diferencial que estamos pagando de tasas de interés con respecto a Estados Unidos, por ejemplo. 50% más que el año pasado, Ildefonso. Así es, así es. Entonces, y eso podría ser dedicado a hospitales, a medicinas, a lo que tú quieras. Y lo estamos pagando simplemente porque el presidente le da mucho gusto hablar del superpeso, cuando el superpeso no le sirve a nadie, ni a los más débiles económicamente en México que reciben transferencias, que cada vez reciben menos pesos de quien les ayuda desde el extranjero, no le sirve a los exportadores,
O sea, cuando mucho las que se ponen contentas son las señoras del norte que se cruzan a hacer compras a McAllen, pero realmente desde el punto de vista económico es terrible, terrible tener un peso a 17.20. Muy bien. Pues yo por mi parte, pues nomás darte las gracias. Tere, ¿algún comentario último? Si No, no, yo nomás quiero cerrar con algo, Jaime Guerrero, que me comentó Ildefonso Guajardo en otra entrevista y que se me quedó, en las noches me despierto y pienso en lo que dijo Ildefonso y sudo ahora más sí que que puedes decir que Ildefonso te quita el sueño, pues. sí, me quita el sueño totalmente, porque tú me dijiste, Ildefonso, Trump es un populista, retomando lo que decías de que es altamente probable que un republicano gane la presidencia de Estados Unidos en noviembre del 2024, probable. Ildefonso me dijo, Trump es un populista, me dijo, pero DeSantis es un fanático. Y ahí sí, yo dije, Ya híjole, lo demostró. estamos en problemas, Ildefonso, ¿no? Coméntame algo para que siga yo sin dormir. Mira, el tema es que ¿Te por 2 acuerdas años que de... me lo Sí, dijiste? ¿Te sí, sí, sí. acuerdas? Y lo No, sigo no se diciendo. me olvidó. Y lo sigo diciendo. El tema es que Trump es un pragmático y se sienta a negociar. Ese es su tipo de, su estrategia de vida. Y cuando te le confrontas, sabe que tiene que poner en la mesa los elementos para poder que tú también salgas bien de esa negociación. Y entonces es un tipo difícil, pero pragmático. DeSantis es fundamentalista y es intransigente. Y sus ideas, ya viste lo que está pasando con su ley migrante, ya viste lo que le hizo a Disney World con todo el tema de inclusión y de transgénero y todos esos temas. Y entonces el peligro que llegue de DeSantis a la presidencia, de Estados Unidos, es tremendo. O sea, para México el tema bilateral va a ser fundamental. Entonces, sí es un tema muy importante. Por eso, rumbo a este proceso, independientemente lo que decidan los mexicanos, espero que decidan por la alianza opositora, el equipo que llegue tiene que ser un equipo muy experimentado en todas las lides, desde la capacidad de cambiar la equidad de México, combatir la pobreza, soluciones reales en el sistema de salud, pero también de reposicionar a México en el contexto internacional, su posición y su prestigio, porque este gobierno simplemente cerró la ventanilla y lamentablemente el canciller no hacía más que lo que le pedía el presidente y que nos dejó muy, muy ausentes y débiles en el contexto internacional. Muy Muy bien. bien, pues Ildefonso, te agradecemos muchísimo, de verdad que hayas estado con nosotros. Y Jaime, pues queremos que venga más Ildefonso a platicar Sí, para que te quite el sueño totalmente. para que me Bueno, quites. Y gracias, bueno, pues va a Ildefonso. haber, va a haber mucho, mucho que platicar en las próximas semanas. Claro que sí. Estaremos haciendo nuestro máximo esfuerzo, y echarle muchas ganas. Les mando un Suerte, abrazo y suerte. les recomiendo que lean el libro que acaba de publicar Lighthizer, porque como todo buen escritor de sus historias, cantea la bola para su lado, es el negociador americano. Sí. Y ahí hay una anécdota que cuenta que la tiene totalmente distorsionada y es donde dice que yo puse en la mesa mi renuncia como secretario de Economía con el presidente Peña Nieto. Eso sí es cierto, puse mi renuncia en la mesa porque no estaba de acuerdo cómo aterrizar una solución en la negociación, pero no es por cómo él lo dice, en el tema que lo dice, fue realmente para salvar a la industria automotriz mexicana. Muy Y no bien. fue un momento fácil, el presidente fue duro y me dijo, estás amenazando al presidente de México, y le tuve que contestar, señor presidente, no es mi intención amenazarlo, pero como mexicano no puedo poner la firma en algo que comprometa el futuro de una de las industrias más importantes del país. Muy Entonces, bien. échenle un vistazo a ese libro, claro que está escrito con la tendencia del que quiere reivindicar su Claro. negociación. El mío saldrá cuando ya me retire de la política, que va a ser como dentro de 20 años más o menos. Muy bien, Ildefonso. O más. No, pues van a ser tomos, entonces van a ser varios tomos. Dale, Órale, hasta pues. luego. Ildefonso Gracias. Guajardo, gracias. Gracias a Gracias. ustedes por habernos acompañado. A nombre de Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale. Gracias por estar en Quienes Somos la Oposición. Muchas gracias. Hasta Bye. Hasta luego. luego. Chao, Jaime.